Somos el pueblo de Dios, somos un pueblo especial, llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a su luz. Marco Barrientos. Somos el pueblo de Dios, su sangre nos redimió. Rafael, yo tengo que hablar seriamente con el Señor. Amén. No, por ti. Que me estás quitando mis palabras. Ya en la presentación casi has dicho todo lo que quería decir yo. El Señor habla. Somos nosotros los que tenemos que escuchar. Yo escuchar lo que me ha dicho. No, pero es un gozo realizar que somos de un espíritu. Amén. Un misionero en el Amazonas estaba buscando durante muchos tiempos una traducción adecuada para la palabra fe en la lengua de papuas. Los papuas son un pueblo primitivo, muy pequeño en el Amazonas, con apenas 2.000 habitantes. Ellos tenían su propia lengua, su propio estilo de vivir, y la civilización aún no había llegado a este pueblo. El misionero llevaba ya cierto tiempo allí evangelizando y intentando convertir a este pueblo al Señor. Un día se acercó un primitivo del pueblo a él y le dijo: tú siempre nos hablas de Jesús. Tú nos dices que Él fue crucificado para nosotros y resucitó. Dime, ¿has visto una vez a este Jesús? No, contesté el misionero. Pues entonces lo ha visto tu padre o tu abuelo, pregunté al primitivo. No, ellos tampoco le han visto, dijo el misionero. Pues entonces es que Jesús no vive en tu país, insistió el primitivo. Y mientras estaban hablando, pasó una nube grande por el cielo y cubría el sol. Y entonces el misionero preguntó: ¿tú ves el sol? El primitivo miraba por arriba y decía: no, no lo veo. Pues así también es con nuestro Jesús, dijo el misionero. Aunque no le ves, sabes que Él está ahí. Amén. Yo no veo a Jesús, pero sé que Él vive y sé que Él está allí. El primitivo se quedaba callado, pero de repente se entraba una sonrisa. Mirando al misionero le dijo: ah, sí, ahora sí entiendo, tío. Tus ojos no han visto a Jesús, pero tu corazón le conoce. Gloria a Dios. Tú has visto a Jesús con tu corazón. Sí, Señor. El misionero estaba fascinado por esta expresión. Eso es exactamente lo que estuve buscando, dijo el primitivo. No sabes cómo me has ayudado en lo que has dicho. Ahora sé cómo puedo explicar a tus compañeros la palabra fe. He visto a Jesús en mi corazón. Amén. El domingo pasado, Rafael, pregunté: ¿quién es un cristiano? ¿O quién es cristiano? Una pregunta que sobre todo los que niegan la existencia de Dios siempre repiten y preguntan a los cristianos mismos. Lo preguntan para desviarse de la pregunta básica de su vida: ¿quién es Jesús para ti en tu vida? Porque si preguntamos eso a una persona que niega la existencia de Dios, llegamos a la pregunta de la fe. ¿Qué es la fe? ¿O quién tiene fe? Mucha gente confunde la palabra fe con la palabra creer, que no es lo mismo. Por nada. Estas dos palabras no tienen nada en común, porque la fe siempre es divino. Pero lo que creo no siempre es divino. Hay tantas cosas en el mundo en que creemos, pero apenas hay gente que son capaces de formular lo que es la fe.
Yo puedo creer que mañana hace un buen día y que pasado mañana encuentro la mujer favorita. Pero si eso no sucede, me quedo muy pronto frustrado. Sin embargo, la fe nunca nos falla. La fe nunca nos produce frustración, sino gozo y prosperidad. Eso es una de las grandes diferencias entre la palabra fe y la palabra creer. La otra gran diferencia es que la fe la puedo vivir. Pero lo que creo no lo puedo vivir. Si creo que mañana hace un buen día, no lo puedo vivir hoy. Y si creo que pasado mañana encontraré mi mujer favorita, tampoco lo puedo vivir hoy. Pero la fe es algo que puedo vivir hoy y ahora mismo. No tengo que esperar hasta que algo suceda en el futuro. La fe comienza en el mismo momento en que yo acepto al Señor en mi vida. Amén. Amén. Gloria a Dios. Lo que creo, quizás me sucede en el futuro. Y acentúo la palabra quizás, porque eso no lo sabemos. Pero la fe me da una certeza para mi futuro. Una certeza que puedo experimentar con cada paso que hago en la fe. Una certeza que puedo vivir. No solamente hoy, sino también mañana y también pasado mañana y también en un año y más lejos del futuro. La Biblia nos menciona esta palabra tan pequeña, esta palabra de solo 2 letras. 253 veces en 237 versículos. ¡Wow! 253 veces. Eso es una cantidad casi increíble. Hay solamente 2 palabras que la Biblia menciona más veces. La una palabra es Dios, que es mencionado 4123 veces, y la otra palabra es Jesús, que es mencionado 779 veces. Quizás os parece una tontería decir estas cosas, porque son más bien estadísticas. Ni siquiera a la mayoría de la gente importa. Pero tampoco hay que olvidar que una estadística también declara algo. Y la estadística divina me declara muy claramente si la palabra fe es en la tercera posición, es porque esta palabra tan pequeña tiene muchísima importancia para nuestras vidas. Amén. Y si una palabra tan pequeña tiene tanta importancia, es porque esta palabra tan pequeña tiene muchísimo poder. Aleluya. Es la fe que nos capacita, aun cuando nosotros no nos vemos capaces. Es la fe que nos hace aguantar cosas que nunca nos hubiéramos imaginado. Es la fe que nos quita toda la tristeza y la convierte en alegría. Es la fe que me da la sabiduría para tratar con los momentos más difíciles de mi vida. Es la fe que me hace amar a las personas que normalmente no las puedo ver. Es la fe que me hace descubrir cosas muy profundas dentro de mí que ni siquiera las conocía de mí mismo. Es la fe que me da dones y facilidades para obrar. Y todo eso quiere decir, la fe tiene poder. Amén, amén, Señor. La Biblia dedica un capítulo entero a la palabra fe. En Hebreo 11 podemos ver cómo el Señor obra por fe. En 40 versículos encontramos 26 veces la palabra fe. 12 personas del Antiguo Testamento están nombrados en este capítulo. Y si nos fijamos bien en el Nuevo Testamento, encontramos muchísimas veces que el Señor nos dice, por tu fe. La única manera de agradar a Dios es por fe, así de claro. Lo ha dicho Rafa, lo repito, y no hemos hablado antes. Es la Biblia que nos dice eso. Y eso no son palabras mías. Lo leemos en Hebreo 11, versículo 6, así de claro. El Señor nos dice ahí, si tú crees, porque en tus momentos buenos me alabas, si tú crees que por eso tienes fe, estás muy confundido. Yo no necesito gente que me alaban en sus momentos buenos y me olvidan cuando les va mal. Yo amo a las personas que se acuerdan de mí en todos los momentos.
El Señor nos está diciendo muy claramente, no me basta con tus palabras, yo quiero tu corazón. Gloria a Dios. Si leemos este capítulo podemos realizar que la fe va mucho más allá de nuestra vida normal. La fe es divino y el objeto de nuestra fe es Dios, el Todopoderoso, el Omnipotente. Es el Dios de los milagros y Él es fiel, siempre. Él es fiel porque eso es su naturaleza. Él ha sido fiel en los tiempos pasados y Él sigue siendo fiel hoy en día y mañana. Pero la sustancia de su fidelidad es nuestra fe. Él mismo nos ha prometido, no te dejaré ni te desampararé. Es pues la fe la sustancia de las cosas que se esperan, la demostración de lo que no se ve. Así lo podemos leer en el primer versículo del capítulo 11. Hoy no vamos a leer todo el capítulo porque cada versículo es digno de una predicación misma. Pero sí quiero que nos fijamos en algunos de estos 40 versículos que tienen tantos detalles de los grandes hombres de fe. Al comienzo, Dios mismo nos dice lo que la palabra fe significa. Lo primero, la fe es la sustancia de las cosas que se esperan. Eso quiere decir que la fe es algo real, tan real que la Biblia lo nombra la sustancia. ¿Sabemos lo que quiere decir la palabra sustancia? La palabra griega para sustancia es hipóstasis. Y eso literalmente significa algo que está debajo, algo que forma la base de otra cosa encima, de otra cosa mucho más grande. Y si lo pensamos bien, tiene sentido y es muy lógico. ¿Cuántas personas he conocido que están esperando un milagro del Señor, pero que no tienen la sustancia? Les falta la fe. Hermanos, compañeros y amigos, sin fe el Señor no va a obrar en nuestras vidas. Por favor, no haces el error de esperarte a un llamado especial. El Señor te está llamando cada día. Pero si tú no tienes fe en Él y no haces caso a su llamado, el Señor no va a obrar. Lo otro importante de este versículo es el segundo parte. La demostración de lo que no se ve. Otras traducciones bíblicas hablan de la evidencia de lo que no se ve. Pero da igual qué traducción usamos para nuestra vida. El factor importante es que la fe se trata de cosas invisibles. Cosas que aún no las vemos. En el versículo 3, el autor de la carta a los hebreos acentúa una vez más la relación de la fe a la invisibilidad. Por la fe entendemos que el universo fue preparado por la palabra de Dios, de modo de lo que se ve no fue hecho de cosas visibles. Una vez más podemos realizar el contraste entre lo visible y lo invisible. Nuestros sentidos nos conectan con la visibilidad de este mundo, pero nuestra fe nos lleva más allá de esta visibilidad. Nuestra fe nos lleva a la invisibilidad de este mundo, y allí encontramos la base de la realidad, allí encontramos la sustancia de nuestro universo, la palabra de Dios. La fe nos conecta con dos realidades eternas pero invisibles, con Dios mismo y con su palabra. Eso es el gran secreto de la fe. Eso es la sustancia de la fe, la confianza en lo invisible. Porque por fe andamos, no por vista. Así lo podemos leer en 2 Corintios 5:7. La epístola a los hebreos nos exige 3 pasos fundamentales.
En Hebreos 10:22 nos dice, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, teniendo nuestro corazón purificado de mala conciencia y nuestro cuerpo lavado con agua pura. Esto significa que debemos estar con todo nuestro ser en una dependencia total de nuestro Dios. Ya no es necesario que confiamos en nuestras propias fuerzas, en nuestras habilidades, en nuestras facilidades. La educación y la inteligencia, cualquier otro de estos rasgos característicos. Si nos acerquémonos a Él con corazones sinceros, le damos la posibilidad de obrar en nuestras vidas. Por la fe y la confianza conseguimos la certeza y la seguridad que Él, que vive en nosotros, obra en todas circunstancias. ¿Lo hemos comprendido? Amén. En todas circunstancias. En este mundo no existe nada que el Señor no conoce. Entonces, en todas las circunstancias nos podemos dirigir en fe a Él. Y si nos dirigimos en fe a Él, entonces Él obrará. El gran peligro en nuestras vidas es que estamos tan ocupados que no nos tomamos el tiempo a buscar a Dios. Eso produce dentro de nosotros el deseo de arreglar nuestros asuntos por nosotros mismos. Y así, lento pero muy seguro, nos alejamos más y más de Él. Y antes de que lo hemos realizado, ya no confiamos en Dios, confiamos en nosotros mismos. Eso es un círculo. Es un círculo diabólico que se convierte con el tiempo en un ciclón en nuestras vidas. Pero jamás he visto o escuchado que un ciclón ha traído algo bueno. Hace algunos días había un ciclón en las Filipinas y este ciclón ha traído desastre, miseria, carencia de hogares, heridos y muchos muertos. En el capítulo 10, versículo 23, podemos leer: mantengamos firme la profesión de nuestra esperanza sin vacilar, porque fiel es Él que prometió. El Señor nos está diciendo a través de estas palabras: manténgate firme en mí y en mi esperanza. No permites que alguien o algo te desvíe. Confía en mí y en mi palabra, porque yo soy fiel y siempre cumplo con mi palabra. Amén. Pero la fe no es una salida de urgencias para nuestros problemas. Si nos acordamos a Él solamente si tenemos problemas, Él también se acordará de nosotros solamente cuando Él tiene problemas. Pero ¿sabes? El Señor normalmente no tiene problemas, así que Él tampoco se acordará de nosotros. El único problema que tiene el Señor somos nosotros, porque nosotros muchas veces intentamos abusar de Él. Cuidado, por favor, el Señor no se deja abusar. La fe es una vida consecuente, no solamente las consecuencias en forma de bendiciones, sino también las consecuencias en forma de obediencia. Todos estos grandes héroes de la fe mencionados en Hebreo 11 fueron hombres de obediencia. Para que no nos equivocamos, yo no estoy diciendo que han sido hombres perfectos, pero sí han sido hombres consecuentes en la fe, y esta consecuencia produjo la obediencia a la palabra del Señor. Amén. Quiero dar un pequeño ejemplo. En el capítulo 5 de Génesis podemos leer la historia de Noé. Dios le dijo: escucha lo que te digo, no abandono más a este pueblo que yo he creado. El fin de toda carne ha venido delante de mí, pero voy a hacer un comienzo nuevo y tú formarás parte de este comienzo.
Pero para que este nuevo comienzo tenga éxito, tienes que construir un barco grande. Y tienes que coger de todas las especies un macho y una hembra. ¡Qué locura, ¿eh? Y Dios fue más para allá. Dios dio a Noé las medidas exactas para este barco. Y le dejó con unas instrucciones muy claras. En el desierto. La Biblia no nos menciona cómo reaccionaban los vecinos y amigos de Noé cuando él empezó, muy lejos de Braterío y mucho más lejos del próximo mar, a construir este barco gigante. Pero me imagino como la gente estaba renegando y bromeando sobre Noé. Oye, Noé, ¿qué te pasa? ¿Te has vuelto loco? ¿A dónde quieres ir con esta caja tan grande? Aquí no hay nada de agua, ni siquiera un charco. Tú estás chaleado, tío. Probablemente hablaban así, y algunos de nosotros conocemos comentarios así, porque hemos hecho la misma experiencia. Pero Noé tenía fe en la palabra del Señor, y por eso él estaba obediente a lo que el Señor le había dicho. Aunque no había ni una nube en el cielo, y Noé no ha podido ver lo que el Señor le dijo, él tenía fe y seguía construyendo el barco. Noé, cuando empezó a construir el barco, no veía la lluvia, y tampoco veía la salvación que el Señor le prometió. Pero él era obediente y tenía la fe. A pesar de todas las dificultades, a pesar de todo el chismeo y de todo el renegado, Noé guardaba su fe en la palabra del Señor. Amén. Y también en el Nuevo Testamento vemos en el libro de Hechos, capítulo 2, las dificultades que sufría la iglesia primitiva. Pero todos ellos seguían a Cristo en fe y en obediencia. Fijamos un momento en Hebreos 10, versículos 35. Allí ponen: no perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón. En vez de tirar la toalla y buscar el camino más cómodo, debemos estar en fe, gozándonos de que Él ha preparado para nosotros. Vivir en fe no quiere decir vivir sin pruebas y sin dificultades. Creo que de vez en cuando olvidamos que Jesús ha dicho en Juan 16, 33, en el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo. Como cristianos debemos tener en cuenta que en la fe siempre habrá pruebas. Pero estas pruebas las hay para que nuestra fe crezca. Por eso el Señor nos llama y dice: esfuérzate y sea valiente. Él sabe que todas estas pruebas podemos superar si tenemos fe en Él. Él confía en nosotros. ¿Por qué nosotros tenemos tantas dificultades de confiar en Él? Noé es un ejemplo por la fe. Y si nos fijamos un poco más en la Biblia, encontramos muchos hombres de fe. Pero ¿sabéis? Ni uno de ellos ha sido verdaderamente perfecto. Lo digo por la simple razón porque muchas veces hablando con la gente escucho frases como: bueno, claro, pero ellos han sido perfectos y por eso el Señor les ha usado y bendecido. No nos equivocamos. Todos estos grandes hombres de fe han sido hombres como tú y como yo. Noé estaba conocido en su pueblo porque le gustaba mucho el vino. Abraham, el llamado padre de la fe, no ha sido un padre muy bueno para sus hijos. Rebeca, una mujer que tenía su hijo preferido y no se preocupaba por los demás hijos. Jacob, lleno de envidia por su hermano,
y un mentiroso para conseguir lo que quería. José, un hombre fariseo que siempre quería estar en primera fila. Y Moisés, un asesino y cobarde, como hemos visto en la película Los Últimos Días. Todos estos hombres, todos estos grandes personajes de la Biblia, no han sido nada más que hombres como tú y como yo, ni más ni menos. Pero un día escucharon la voz del Señor y entendían el llamado de Dios. Amén. Igual como tú y yo que estamos esta mañana aquí reunidos y si prestamos atención, podemos escuchar su llamado y su voz. Todos estos hombres y mujeres hoy en día son los grandes ejemplos de la fe. Y la Biblia nos menciona a estas personas para que nosotros también podamos reconocer lo que es la verdadera fe y que esta fe también puede ser la tuya. Amén. La Biblia nos menciona a estas personas para que reconocemos que el Señor tiene un propósito con cada uno de nosotros. Da igual nuestro pasado. El Señor no se fija en lo que hemos sido. El Señor se fija en lo que Él quiere que seamos. ¿Alguien puede decir aleluya? Ok, lo repito un poco más rápido. El Señor no se fija en lo que hemos sido. El Señor se fija en lo que Él quiere que seamos. Aleluya, gloria a Dios. Eso debemos tener en nuestra mente. Amén. Al Señor no importa lo que has sido antes. Si tú te entregas al Señor, una nueva criatura eres. Lo viejo ha pasado. Él tiene un propósito conmigo que es mucho mejor que lo que ha pasado antes. Hoy en día también hay grandes hombres de fe. Y estos grandes hombres tampoco han tenido un pasado muy glorioso. Su pasado se convirtió en una gloria en el momento en que se entregaban al Señor y han hecho el paso de fe. Los más conocidos aquí en España, en este mundo de drogas, de alcohol y de multitudes de otras adicciones, son Miguel Díaz y Elías Terra. Miguel Díaz era adicto a los juegos. Y Elías, un buscador de la filosofía. Pero un día ellos escucharon el precioso mensaje de Dios y entregaron sus vidas a nuestro Salvador. Y después han hecho este paso de fe en obediencia al Señor que les convirtió en ejemplos de la fe. Pero también entre nosotros, aquí en esta casa, en este templo del Señor, hay hombres de fe, yo lo sé. Y no me refiero ahora solamente a Rafael, aunque él también es un ejemplo de fe. No me refiero a nosotros mismos. Muchos de nosotros han hecho una entrega al Señor. Pero a muchos de nosotros nos falta de hacer este paso importante, el paso de la fe. Quizás tú mismo piensas, yo sí quiero escuchar al Señor, pero el Señor no me habla. Una vez más te tengo que decir, no te equivoques. El Señor te habla cada día. El Señor te llama cada día. Y sobre todo los domingos, cuando tú en vez de escuchar lo que el Señor te está diciendo, estás más preocupado por los asuntos tuyos, en vez de estar preocupado por los asuntos de Él. Es entonces cuando Él te habla. Pero claro, si desvío con mis pensamientos y presto más atención a mis uñas y a mi pelo, no puedo escuchar la voz del Señor. Hay que tener fe, todo le es posible. Así nos dice Jesús en Marcos 9, 23. Son palabras de Jesús.
Y si crees que no tienes suficiente fe, llámale, porque Él quiere aumentar nuestra fe. Eres capaz de decir al Señor, ayúdame en incredulidad. Si eres capaz de decir eso, ya has hecho un gran paso en la fe. Pero si te crees superior a Dios, si no reconoces tu debilidad, entonces el Señor no te podrá ayudar. Primero se tiene que romper nuestro orgullo, nuestra soberbia, para que el Señor pueda obrar en nuestras vidas. Tenemos que confiar en la fidelidad de Dios. Él siempre cumple con sus promesas y Él nos prometió, mas el justo vivirá por fe. Eso fue la frase clave para un hombre que se llamó Martín Lutero. Eso fue la frase clave que provocó la Reformación y se formó la Iglesia Evangélica. El justo por fe vivirá, no por circunstancias ni por lógica, sino por fe. Por fe en el Todopoderoso y su preciosa palabra. El secreto de la vida cristiana es simplemente permitir a Dios que Él obra según nuestras necesidades. Fe significa tener confianza en Él. No es un secreto, tampoco es un sentimiento. Es un acto de voluntad. O tenemos fe o no la tenemos. Esta decisión no te la va a quitar el Señor. Esta decisión la tienes que hacer tú mismo. La fe es la confianza en Él. La fe es decir, oh Dios, estoy enfermo de preocuparme por mí mismo. Estoy cansado de ser incapaz de seleccionar nada por mi propia fuerza. Ayúdame ya. No aguanto más y quiero tener esta paz que tú siempre has prometido. Eso es fe. Mientras estuve preparando esta palabra anoche, me entró el siguiente pensamiento. Personas que creen escuchan la música del futuro, pero personas que tienen fe bailan en el presente de la música del futuro. Eso quiere decir que la fe es el gozo de recibir lo que el Señor tiene preparado para nosotros. El Señor te está diciendo hoy, invoca mi nombre en el día de la angustia y yo te libraré. Y tú me honrarás. Haz ya este paso de fe y no malgastas más esta preciosa vida que yo te he regalado. No es que estoy esperando por ti. Tú eres mi preocupación. Permíteme que obro en tu vida y verás como todo lo que te preocupa se seleccionará. Te estoy amando con tu nombre, confía en mí. Jesús conoce muy bien tus dudas y también conoce tus pensamientos. Pero sabes, no olvides que Él mismo es el autor y consumador de la fe. A Jesús no le importaba tratar con personas como Pedro, más que una vez ha fallado en su carrera de discipulado. Y tampoco le importaba tratar con personas como Tomás, el dudador. Pero sabéis, aunque Tomás fue un dudador, hay una cosa en él que admiro mucho y que muchas veces me gustaría verlo en los demás. Tomás por lo menos ha tenido el valor de decir sus dudas. Y no solamente eso, después ha tenido el valor de probar a Jesús. Él tenía el valor de decir,
Déjame ver si es verdad lo que tú dices, Jesús. Estas palabras han sido un paso en fe. Un paso en fe, con ciertas dudas, sí, pero fue un paso en fe. Él se acercó a Jesús para poder tocarle y para probar si es verdad lo que dice. ¿Tú qué paso vas a hacer? ¿Un paso adelante, dos para atrás? Así como lo has hecho en toda tu vida. Y después te quejas que no llegas al objetivo de tu vida y encima culpas a Jesús. O te atreves hoy a hacer el paso necesario para tu vida y a decir a Jesús, sí, Señor, aquí estoy. Toma mi vida y haz conmigo lo que tú quieras. Amén, Señor. Haz conmigo lo que quieras, porque ahora he comprendido que tu propósito para mí es un propósito de bendición. Esta mañana el Señor te está llamando. El Señor te está diciendo, ten fe. Ten fe. ¿De qué tienes miedo? ¿Tienes miedo que los demás se ríen de ti, como se han reído de Noé? Pues yo te digo, deja que se ríen de ti. Después, Satanás se ríe de ellos, y ellos mismos no tienen nada de que reírse. No dejas pasar esta posibilidad. El Señor te ama. El Señor quiere que haces este paso de fe. Y si tú crees que no tienes suficiente fe, acércate. Clama al Señor. Él quiere aumentarte. O si todavía no tienes fe ninguna, pero tienes el deseo de ser bendecido y tienes el deseo y el anhelo de tener arreglado ya por una vez tu vida, acércate. Si no haces este paso, el Señor no va a obrar en ti, no en tu vida, ni por nada. El Señor ha hecho los pasos necesarios, ahora te toca a ti. Amén. Amén. Somos el pueblo de Dios, somos un pueblo especial, llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a su luz. Marco Barrientos. Somos el pueblo de Dios. Su sangre nos redimió.